Bien, hermanos, recuerde que estamos estudiando el Evangelio de San Lucas. Hoy vamos a leer en el capítulo 2, el nacimiento de Jesús, y vamos hasta el versículo 7. Dice Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es interesante lo que hace Lucas, porque nos da datos históricos, como quien dice, para que quede bien reportado lo que estoy escribiendo, bien sustentado lo que estoy escribiendo, bien argumentado. Lo primero que menciona Lucas es que César Augusto, que gobernaba el Imperio Romano, ordena un censo mediante un edicto, dice el texto. Lógicamente, y aunque aquí Lucas dice que todo el mundo fuese empadronado, se está refiriendo a todo el mundo del Imperio Romano, lógicamente. Realmente este imperio era bien grande. Piense, por ejemplo, que Roma dominaba parte de 3 continentes: el suroeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de esos límites de Roma está una infinitud de países: España, Britania, Galia, Suiza, Austria, Croacia, Bulgaria, Italia, bueno, ya mencioné Italia, Grecia, Turquía, la región de Asia Menor, norte de África. Era un gran imperio. Póngase usted a pensar que la población del imperio en ese tiempo era el 21% de la población mundial, de la población total. O sea que Roma era un gran imperio. Y un gran imperio que conquistó Octavio. Ese era el nombre primero de Augusto. Si ustedes revisan la historia, Octavio, o el llamado César Augusto, fue sobrino nieto del anterior gobernante de Roma, Julio César. Cuando Julio César es asesinado, y lo asesinan en Roma senadores de la República en el año 44 a.C., se establece un triunvirato, es decir, 3 personas van a gobernar la República de Roma. Todavía era república en ese tiempo. Esos 3 eran Marco Antonio, Octavio y Marco Lépido, un hombre muy rico de Roma. Bueno, Octavio era muy joven y a él se le da el occidente, es decir, se queda en Europa con todo lo que los países de allá. Marco Antonio se viene hacia el oriente. A él le va a quedar en territorio toda la Palestina y toda esa gran región de la media luna fértil. Y Marco Lépido va a gobernar el norte de África. El poder de Roma se medía por quien tendría mejores ejércitos y ese alcanzaba más poder en el Senado. ¿Qué va a hacer Octavio? Primero, quita del medio a Marco Lépido
y le roba, o mejor, le roba no, lo vence y le quita la región de África. Luego hace quedar muy mal a Marco Antonio. Marco Antonio, recordemos la historia, se enamora de Cleopatra, que estaba gobernando en Egipto. ¿Qué hace el bendito Marco Antonio? Va al Senado y le inventa una cantidad de mentiras acerca de Marco Antonio. Una de las cosas que le dice al Senado es que Marco Antonio va a trasladar la capital de la República Romana a Egipto. Particularmente va a tomar Alejandría, la ciudad de Egipto, como capital. Lógicamente, el Senado romano se aira y le da órdenes a Octavio que vaya contra Marco Antonio y lo quite también del medio. Y así lo hace. Octavio va a tomar, también se llamaba en italiano, en latín es Octaviano. Octaviano va a tomar un gran ejército, se dirige contra Marco Antonio y Cleopatra, va contra ellos. En Grecia se encuentran en una batalla feroz, la gran batalla de Accio o de Actium. Y el año 31 antes de Cristo, Marco Antonio y Cleopatra son derrotados por Octaviano. Los dos huyen a Egipto, a Alejandría. Como saben que los van a perseguir, ¿qué hace Marco Antonio? Se pasa la espada, se suicida. Y la historia, ya ustedes la conocen, Cleopatra va a terminar, algunos dicen, muerta por la mordida de una serpiente o envenenada. Así que Marco Antonio, Cleopatra asesinado y Marco Lépido quitado de en medio, queda Octaviano dueño de la República Romana en aquel tiempo. Todavía no era imperio. Estamos en el año 30. ¿Qué hace Octaviano o qué hace Octavio? Va al Senado. El Senado lo recibe con grandes honores y el Senado le va dando nombres. Primero le dan el nombre de imperator o emperador, luego le dan el nombre de gran pontífice, luego el de princeps o príncipe del Senado, luego le dan el nombre de Augusto, y allí es donde él toma el nombre, persona digna, grata, loable, alabable, y finalmente le dan el nombre de César. Octavio hereda de igual forma gran parte de la herencia de los bienes de Julio César, perdón. Hereda gran parte de los bienes de Julio César, se los dejan en testamento. Lógico que con todo ese poder, Octavio, vas a adquirir un reconocimiento muy grande en Roma. Así que el sobrino nieto de Julio César va ahora a tomar lo que antes era la República de Roma y la va a transformar. Él va a decir, me dieron un imperio lleno de piedras y yo les voy a devolver un imperio lleno de mármol. Y así lo hace. Y va a durar su gobierno del 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Es decir, Octavio va a gobernar 41 años y ya como emperador romano. Él se va a quitar entonces el nombre de Octavio o de Octaviano y como en la tradición romana va a asumir el nombre de su padre adoptivo y entonces pasa a llamarse Cayo Julio César Augusto en honor a su padre. Y Augusto en el poder va a declarar a Julio César, su padre, como Dios. Mire lo que hace él para alcanzar los niveles de exaltación en Roma. Y estoy hablando muy rápido, pero este hombre hizo de todo para que lo endiosaran. Lo primero que hace es declarar a Augusto Dios. Y hay
muchas evidencias donde usted encuentra, por ejemplo, en monedas, en monumentos, donde se habla de el dios Julio César. Entonces, ¿qué hace Augusto, César Augusto? Endiosa a Julio César y él mismo se llama el Hijo del Divino. Póngase a pensar como quien dice el Hijo de Dios. Roma ahora está en manos de un hombre que tiene gran poder, que tiene gran reconocimiento, inclusive que exige que se le rindan honores como casi Dios, y todos se someten sin problema. Octavio o César Augusto ya va a cerrar entonces la puerta del templo del dios Jano. Acuérdense que Jano era el dios de la guerra en Roma. ¿Qué hace Octavio? Cierra la puerta del templo del dios Jano para decir: conmigo llegó la paz a Roma y ya no habrá más guerra. Yo soy el emperador de la paz. Y así sucede. Lógicamente en los comienzos él va a ser duro y va a ser fuerte y va a ser violento en el imperio para imponerse, y lo hace. Pero luego se va a conocer ese periodo como el periodo de la paz romana o Pax Romana. Va a desarrollar muchas cosas en el imperio. Bueno, fíjense, en ese tiempo nace Jesús. Estamos en ese periodo del Imperio Romano donde César Augusto está gobernando y donde él está respetando las tradiciones judías, los cultos judíos, a pesar de que él declara a Julio César Dios. No promueve ningún ídolo de Julio César en la Palestina del tiempo de Jesús. No lo hace. No lo hace. Por respeto a la tradición judía. Él va a respetar la religión de las regiones del imperio. Bueno, empieza a gobernar Augusto, se hace llamar el Hijo del Divino, pero otras regiones sí le levantan estatuas a él y a Julio César y empiezan a adorarle como Dios. Aunque en Palestina no, en otras regiones sí, él es consciente de que tiene dominio y de que tiene poder en Roma. En ese tiempo, repito, es que está apareciendo Jesús. En ese tiempo nace Jesús, en el tiempo en que Augusto gobierna el gran imperio. Y lo otro que aparece allí que es importante es que él manda a hacer un censo. Y esto también es importante, ¿por qué? Porque es que aunque él no exige adoración y no exige reconocimiento de parte de los judíos de manera directa, lo va a hacer de manera indirecta. El censo va a ser la causa para grandes revueltas judías. ¿Por qué razón? Porque lógicamente para un judío, y esto lo puede usted encontrar en libros históricos, para un judío aceptar el censo, y este censo implicaba muchas cosas, ya lo veremos. Aceptar el censo era decir, evidentemente, somos súbditos de César Augusto, reconocemos a César Augusto como nuestra autoridad, estamos sometidos a él, estamos dispuestos a servirle. Ahora, quien no hacía eso podía ser castigado hasta con la muerte. Inclusive, el que hiciera el censo y no fuera honesto, lo declaraban objeto de muerte. Así que el censo lo que obligaba al judío era a decir de modo concreto, nosotros somos súbditos del emperador. Nuestro emperador es señor nuestro. Para un judío eso no era posible, porque ustedes saben muy bien que el Dios de los cielos era el único declarado por ellos como Señor de sus vidas. Entonces van a aparecer grandes revueltas en ese momento. Las van a aplacar un sumo sacerdote
lógicamente para él beneficiarse también de manera directa, aplaca los ánimos, pero la región de Judea no está contenta con lo que está pasando. Póngase usted a pensar, Roma dispone que se abra un libro de la región donde estén todos los que viven allí con todas sus propiedades, casas, edificios, fincas, siervos, animales, esclavos, todo. Ahora, ¿por qué Roma hace eso? Lógicamente para saber Roma qué impuestos poder ponerle a cada quien, porque esa era lo segundo. No solamente con el censo estoy diciendo, Roma me domina y es mi señor, sino que le estoy diciendo a Roma, tengo esto y tengo que darte a ti esto por lo que tengo. Así que el censo era una forma muy inteligente de Augusto para mostrar que él dominaba aún la región de Palestina. Cada quien debía dar nombre, edad, número de hijos, edades de los hijos, bienes inmuebles, bienes inmuebles lógicamente legales, bien definidos, los esclavos de su propiedad, inclusive las armas de que disponía. Y con ese registro Roma, lógicamente, va a hacer todo un trabajo y en este sentido para poder cobrar impuestos y beneficiarse. Ustedes saben también que Roma tenía grandes legiones de soldados y Roma necesitaba mucho dinero para mantener su ejército. Ese era uno de los grandes problemas y de los tantos problemas que tenía el emperador. Por eso la necesidad de adquirir dinero para poder autosostener el imperio. Entonces, ¿qué hace? ¿De qué va a favorecerse Roma? Pues de muchas cosas. Un censo de población implicaba catastro y registro hipotecario. Roma lo va a saber todo, todo, absolutamente. Y sobre eso, repito, Roma va a hacer su trabajo para los impuestos. Entonces los judíos no quieren decirle a Roma, somos leales a ti, te reconocemos a ti como Señor, y repito, eso va a generar una gran lucha entre los judíos. En estos censos, y Augusto hizo 3, estos censos van a dar origen, y el primer censo, que está aquí en Judea, va a dar origen a la aparición de movimientos anti-Roma. Primero, usted va a encontrar 3 grandes grupos que se enfrentan a Roma. Y lógicamente Roma los va a dominar por el gran ejército que tenía. Pero los judíos no fueron tan sumisos como se pudiera pensar. Judas Gaulanita o Judas el Galileo es uno de ellos. Ya se había presentado antes una lucha con su papá, que había sido también rebelde a las influencias romanas y a las imposiciones romanas. Y ustedes se van a acordar de la gran revuelta judía en el año 66 después de Cristo, cuando los celotes se van en guerra contra Roma. Y entonces va a aparecer Tito, el gran general romano, y va a arrasar la ciudad de Jerusalén con el templo. Ahí va a terminar el problema de los judíos. Los celotes van a ser absolutamente derrotados. Termina esa guerra con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Eso fue producto precisamente de no querer sujetarse al emperador. Acuérdense que detrás del emperador, lo que Roma está mostrando es que está un Dios. Y eso era lo que los judíos no aceptaban. No, Dios hay uno solo y no podemos estar sujetos a más dioses que no sea el Dios de los cielos. Y por eso tanta revuelta. Entonces, pero fueron hechos reales. Lo que Lucas quiere mostrarnos aquí es que estos eventos fueron concretos y que la historia lo evidencia.
El gobierno de César Augusto, el censo hecho por César Augusto, y ahí mencionan a Quirino, gobernador de Siria. Bueno, hay una gran discusión sobre Quirino, no voy a entrar en ella, pero Lucas sí es claro en decirnos, los hechos de Jesús fueron hechos históricos, no fueron hechos inventados, como algunos quieren decir. Fueron hechos que se pueden constatar en la historia humana. Y lo deja bien claro. Ahora, lo interesante de Augusto es que por esa pax romana va a posibilitar que el cristianismo se expanda. Eso sí es favorable. Eso va a ser favorable. A pesar de todas las revueltas judías, eso Dios lo va a utilizar precisamente para que el cristianismo vaya creciendo y se vaya desarrollando. Ahora, por otro lado, bueno, les decía que el censo sirve y Augusto nos sirve para ubicar el nacimiento de Jesús en un contexto histórico concreto. Y lo otro para mostrarnos cómo Dios utiliza el poder de un gobernante para llevar a cabo lo que Él ha dispuesto. Acuérdense que existía una profecía, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Qué va a hacer Dios frente al censo? Utilizarlo para que Él mismo se glorifique cumpliendo la profecía. El Mesías debía nacer en Belén. Y por eso Lucas va a decirnos, leo el verso 3, del verso 3 al 5, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba en sí. Fíjese, hay un empadronamiento y en ese tiempo el empadronamiento era por familias. Eso no solamente ocurrió en Palestina, en la región de Palestina, también ocurrió en Egipto. Si usted revisa los censos egipcios, cada quien debía viajar a su ciudad de origen. Bueno, aquí está pasando igual. Ahora, ¿el problema cuál es aquí? Que María está embarazada, que está en Nazaret y que ir a Belén implica recorrer aproximadamente unos 140 kilómetros a través de la Transjordania. Y debía ser un gran rodeo y una gran aventura. No es fácil para una mujer casi a parir hacer ese viaje, más en las condiciones de aquel tiempo en donde no habían carros. Hoy en día 140 kilómetros se recorren, yo creo que en menos de 1 hora 20 minutos, 1 hora 15 minutos, no sé, dependiendo de la velocidad del carro. En este tiempo era a lomo de burro, a lomo de camello, y eran largas jornadas, eran 2, 3, 4 días de camino, dependiendo de las circunstancias. Y si llovía, la cosa se ponía peor, porque los caminos se volvían más intransitables. Así que no debió ser nada agradable el viaje de María hacia Belén con José. Debió ser un viaje bastante incómodo y para ella bastante riesgoso. Bueno, en la historia, por ejemplo, se han encontrado datos de personas que informan de lo que pasó en el censo cuando ellos lo hicieron. Hay un texto del año 48 después de Cristo que dice: yo, Termutarión,
juntamente con Apolonio mi guardián, juro por Tiberio, Claudio César, Augusto y emperador, que el documento que precede ofrece un relato exacto acerca de los que regresaron a mi casa y vivieron conmigo, y que no hay nadie más viviendo conmigo, ni forastero, ni alejandrino, ni libre, ni ciudadano romano, ni egipcio. Fíjense, este tal Termutarión está diciéndole al emperador Tiberio, que es el que sigue a Augusto, que él participó del censo, que lo que él escribió y que lo que él dio como información es correcto, y menciona quienes estuvieron con él en su casa que habían venido de lejos para censarse. Así que era común hacerlo. Y Lucas nos está diciendo que José era de la casa y de la familia de David, pues tenía que ir a Belén, sin duda alguna. María era de la casa y de la familia de David, tenía que ir a Belén. Era su lugar de origen. Así que van, hacen el recorrido. Hay algunos autores, hago aquí un paréntesis, que dicen que María no debía ir, que José se la llevó de la manera más injusta y lógicamente poniendo en riesgo su vida. Sí, era peligroso el viaje, pero María tenía también que presentarse. No solo porque era también estaba ella obligada al censo, sino porque también eso beneficiaría a José, en vista que si él demostraba con María allí presente que era casado, le cobraría Roma menos. Una persona soltera tenía que pagar mucho más que un hombre casado. Así que también eso ayudaría a José en el caso de la recolección de los impuestos. Por eso la esposa también debe estar presente. Así que Lucas va a mostrarnos cómo María y José, que ya estaba desposada, acuérdense eso, ya se había realizado la ceremonia del desposamiento en casa de María y ya ellos habían jurado matrimonio, y aunque no hubieran consumado el matrimonio, ante la ley judía ya eran esposos, y cualquier circunstancia que pasara con otro hombre o con otra mujer se consideraría adulterio y podían ser apedreados. Así que José entonces va con su mujer a Belén y va a favorecerse también de esa ida de María a Belén. Allí dice el texto, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ya esto lo hemos también enseñado en la iglesia. Ellos van a Belén a empadronarse al censo. No se sabe cuántos días duró el censo o cuánto demoraron ellos para censarse. Pero Lucas nos está diciendo que mientras ellos estuvieron allí, a María se le presentó el parto. Y algo más, Lucas nos va a decir que María tuvo su primer hijo, lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay dos claridades que ya ustedes conocen y voy a hacerlas, o mejor, voy a recordarlas. Cuando se habla de aquí de no había lugar para ellos en el mesón, acuérdense, ya esto lo hemos dicho. Pudiera ser porque había mucha gente en Belén y que habían ido a censarse. Pero más que eso, lo que estaba viendo la familia y los que administraban aquellos sitios para hospedaje no era tanto el gentío, era que María estaba embarazada y que estaba a punto de parir.
Y las mujeres embarazadas y a punto de parir exactamente, tenían que estar aparte. Acuérdense que cuando hay parto hay derramamiento de sangre. Y cuando hay derramamiento de sangre hay riesgo de contaminación para el que esté ahí. Por eso la mujer debe estar en un sitio solo. Y lógicamente van a tomar el sitio de la planta baja donde están los animales y el establo de la casa para ellos hospedarse. Esa es la realidad principal de por qué María no encuentra y José no encuentran lugar. Porque seguro, y yo les decía a ustedes, es como ir uno a una ciudad donde uno tiene familia y amigos y nadie le ofrezca la casa para quedarse. Eso es ilógico. Seguro que José y María tendrían donde quedarse. Eso es lo más probable. Pero es que el problema no es ese. El problema es que María está casi a parir y fíjense que pare. Y María debía estar sola porque si no hay contaminación de todos los que están en la casa. Acuérdense lo que decía la ley judía, contacto de sangre contamina. Por eso tienen que separarse. Y así sucede. María se separa. Se completaron, dice aquí, se cumplieron los días del alumbramiento. Y esta expresión es bonita porque nos encierra una verdad bien también significativa, porque Pablo lo enseña en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dos cosas van a suceder con el nacimiento de Jesús. Se ha cumplido el tiempo de parir. Llegó el momento de que María diera a luz su hijo. Pero también llegó el tiempo de Dios. Se ha cumplido el tiempo de Dios para que su hijo llegue al mundo. Las dos cosas van de la mano. A María se le cumplió el tiempo de parir, pero también se cumplió el tiempo del cumplimiento de la profecía de Malaquías que hemos leído. Belén de Judá, de ti saldrá el que será Mesías de Dios. Las dos cosas se están cumpliendo aquí. Y Jesús nace en medio de una realidad bien humilde y bien sencilla. Usted puede encontrar muchos sermones sobre esto y muchos escritos sobre esto que nos hablan de la humildad de Dios para venir a este mundo. Nace en una aldea también similar a Nazaret. Nadie conocía a Belén. Era un pueblito pequeño, de pocos habitantes. Sin duda alguna. Y no solamente en eso, en un pueblito. Nace ni siquiera en una cama de un hospital o en una casa, no. Nace en un establo, al lado de animales. Humildad. Fíjense que el Dios de toda gloria, y esto ya nos debe poner a pensar a nosotros, el majestuoso y grandioso y excelso Dios viene a este mundo. Uno pudiera pensar, el gran Dios, caramba, debe nacer por lo menos en Jerusalén, la ciudad santa, la gran ciudad de los judíos. Pero no. Bueno, de pronto en Alejandría, la ciudad de la cultura, menos. Dice que Dios no piensa en lo espectacular y lo grandioso. Dios viene a este mundo de la forma más simple y más sencilla y más humilde. Nace en un establo con animales. Y dice la Escritura que allí da a luz a su primogénito. Fíjense que no dice a su unigénito.
Unigénito es que es hijo único. En cambio, Lucas dice primogénito, es decir, tuvo su primer hijo, al primero. Por eso podemos creer que María tuvo más hijos. Aquí Lucas nos habla del primer hijo de María, llamado Jesús de Nazaret. Y dice el texto que lo envolvió en pañales y lo acuesta en un pesebre. Lo envolvió en pañales y lo acuesta en un pesebre. Fíjense ahora lo otro. Bueno, vean a una mujer preparando el nacimiento o vean a los padres preparando el nacimiento de su hijo. Cuna, pañales, jabones, perfumes, cremas, tantas cosas. Y dice el texto bíblico que aquí Jesús no solamente nace en un establo, en un comedero de animales, si lo pudiera decir más literalmente, amén, en un comedero de animales, sino que también dice la Biblia que lo envuelve en tela que ha sido cortada por tiras. Miren los pañales de Jesús. Lo envuelven con tiras de tela. Interesante, ¿verdad? Otra vez de nuevo, el Dios glorioso y el Dios majestuoso dándonos ejemplo de pobreza y dándonos ejemplo de humildad. Pablo dice, y antes Salomón lo dijo, los cielos de los cielos no pueden contenerte. Eterno, infinito, Salvador, Redentor, Liberador de los hombres, el perfecto hombre, el perfecto Dios, los cielos de los cielos no pueden contenerte. Pero el Hijo de Dios nace en el vientre de una mujer sencilla, desconocida, de un pueblo sencillo y desconocido, aparece en este mundo, en un comedero de animales, en un establo, y lo envuelven con pedazos de tira. ¿Por qué? Ni siquiera tenían cama ni para descansar. Ni siquiera eso. Todo lo que Dios nos está mostrando para que nos demos cuenta cómo debe vivir el hombre. Si algo tiene el ser humano es que brota orgullo por sus poros. Si hay alguien orgulloso, sin duda alguna es el ser humano. Y siempre el ser humano se está poniendo por encima, porque yo no me voy a dejar echar vainas de nadie, porque él cree que es más que yo, porque él cree que es superior, porque él cree. Y por eso yo me levanto en mi orgullo y soberbia. Y el Dios de los cielos, el eterno, el sublime, el grande, viene a este mundo y se rebaja absoluta y grandemente también. ¿Y dónde nace? Y fíjense que el Evangelio nos va a mostrar a quién se revela el nacimiento. A unos pastores. ¿Se acuerdan de eso? Eso también lo sabe usted. A unos pastores que están cuidando las ovejas. Y el ángel le dice, ¿qué ha sucedido hoy en la ciudad de David? Ha nacido el que será el Salvador del mundo. Y cantan gloria a los ángeles, gloria a Dios en las alturas. ¿Se le revela a quién? A los más humildes. Acuérdense que en la tradición judía, un pastor era una persona rechazada socialmente y rechazada en la religión también. Porque para un judío, un pastor no podía cumplir con la ley de Dios y por eso eran desechables.
rechazados de la sociedad. Y a esos rechazados de la sociedad es que Dios les dice, miren, he venido al mundo. Y el ángel le dice, ha venido el Salvador del mundo. Y ellos van al pesebre. Y tal como el ángel les dijo, allí lo encuentran. Hermanos, ¿qué nos está mostrando el Señor con todo esto? Y esto sin duda debe ponernos a pensar a nosotros. Uno, su venida a este mundo fue históricamente comprobable. Dos, Él fue una persona real y evidente. Algunos creen que los cristianos nos inventamos a Jesucristo. Pero uno, vino en una época histórica concreta, y dos, Él fue una persona concreta de la cual la misma historia habla, aunque no toque los aspectos espirituales. Y tres, viene a este mundo de la manera más humilde y más sencilla para empezarnos a decir a los hombres qué era lo que lo iba a caracterizar a él. Y así va a vivir toda la vida en sencillez, en humildad y en servicio. ¿Qué debe caracterizar al cristianismo si no es eso? Ahora, y lo otro es que Él vino, acuérdense lo que le dijo el ángel a María, le pondrá por nombre Jesús. Y acuérdense que Jesús, el ángel en el Evangelio de Mateo aclara, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Tercero, ¿a qué viene Jesús? A vivir una vida en humildad, pero a ofrecer salvación a los hombres. ¿Y por qué viene a ofrecer salvación a los hombres? Porque es que el hombre está muerto en su pecado, está muerto en su incredulidad, está muerto en su orgullo, está muerto en su perversión, está muerto. Y Él viene a darle vida. Eso es lo hermoso de este niño que nace. Viene en una época histórica concreta, en una realidad histórica, real. Y eso parece redundante, para decirnos a nosotros, llegó el momento de la salvación de ustedes, llegó el momento de su liberación. Los cristianos, ¿qué debemos hacer sino gozarnos de la maravillosa obra de Cristo en la cruz? Que vino para salvarnos, para redimirnos de la maldición y de la muerte eterna. El niño a eso vino. Eso es Navidad. Esto usted también lo sabe. Navidad, ¿qué es sino celebrar nuestra salvación y nuestra redención? Porque el Mesías nació como niño y vino como niño para como hombre darnos la vida eterna. Como Dios verdadero, darnos la vida eterna. Así que se celebra la Navidad. ¿Cómo la celebra el mundo? Bueno, ustedes la conocen. Fiestas, ron, vestidos elegantes, parranda. No, eso no es Navidad. Eso es cualquier cosa menos Navidad. La Navidad nos tiene que llevar a pensar en lo que significa la venida de Cristo al mundo y en lo que nosotros tenemos que hacer en agradecimiento por ese Cristo que nos salvó. Y sencillamente lo que tenemos que hacer es tener una vida que glorifique su nombre, porque si no es por Él, hoy estuviéramos bajo el poder de la muerte y bajo el poder del diablo mismo. Eso es celebrar la Navidad, vivir para Cristo y glorificar a Cristo y exaltar a Cristo. Ojalá que esto nos sirva a nosotros como iglesia y que el Espíritu aplique esta palabra a nuestros corazones para poder entender el nacimiento de Cristo y vivir en la humildad y en la sencillez que Él nos está invitando. Él nos está invitando a una vida en esta condición
de sencillez, de humildad, de simplicidad, donde el orgullo cae, donde la soberbia cae y donde el amor y la gracia fluyen abundantemente. Que el Señor conceda a cada uno de nosotros esta gracia y nos lleve a vivir un cristianismo verdaderamente en humildad para gloria y honra del Señor. Padre nuestro, te damos las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por enviar a ese niño al mundo, al Verbo encarnado, al verdadero Dios y verdadero hombre a este mundo, con ese propósito hermoso de darnos la salvación a nosotros para gloria tuya, pero darnos la salvación a nosotros para vida nuestra. Dios, permítenos vivir a la manera de Cristo, ayúdanos a vivir a la manera de Cristo. Que podamos ser hombres y mujeres humildes, sencillos, que jamás nos toque el orgullo y la vanagloria, sino que siempre nos movamos reconociendo al otro como superior a nosotros mismos, como lo hizo Cristo. Gracias, buen Dios. Muchas gracias por esta palabra que nos regalaste y porque sabemos que nos servirá para el perfeccionamiento de nuestra vida cristiana. Y gracias te doy, Señor, y te da la iglesia toda, por la obra de vida, de cuidado, de salud que le has dado a nuestros hermanos de la iglesia. Gracias por la obra en Arles y en Alexandra. Gracias por la obra en Teresa y su familia, en Misael y su familia. Gracias por la obra en Angélica y en Arley y su familia. Gracias, Señor, por la obra que hiciste en Alina, en José, en Magali, en esa familia. Gracias, Señor. Gracias por la obra que hiciste en cada creyente de esta iglesia y por lo que seguirás haciendo. Todavía hay personas que están afectadas, Señor. Gracias por la fuerza que das a los miembros de nuestra iglesia a pesar de la pérdida de seres queridos. Gracias, Señor, porque eres tú el que se glorifica en sus corazones y porque eres tú el que los ayuda a salir adelante. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la vida y porque en tu luz podemos ver la luz. Sigue cuidando a la iglesia, sigue cuidándonos, sigue ayudándonos, sigue dirigiéndonos, sigue llevándonos por estos caminos de santidad, de justicia, de verdad. Todo honor, Dios mío, toda gloria, oh Dios eterno, son para ti, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén, buen Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.